digo que gracias a Marisela, a Víctor y a todo el mundo por estar aquí y me dijeron que estábamos en esta mesa tan interesante de nuevos derechos, pero al final cada uno viene a hablar de su libro y yo voy a hablar más que de nuevos derechos, de aspectos éticos de la atención a los ancianos y en lo que se incluye la nueva regulación de las manifestaciones anticipadas, eutanasia y todas estas guerras en las que estamos. Voy a empezar con un artículo de un... Esto no quiere ir, a ver. Está en on y ahora... Ahí está. De Rubén Amón, que es un periodista al que yo sigo con bastante... Publicaba hace el 11 de septiembre, un artículo en el que decía que se mueran los viejos. La quiebra del sistema de pensiones se antoja irresoluble por la aberración de la pirámide invertida y porque el Estado no se ha tomado en serio las políticas de estímulo a la natalidad. España no es un país para viejos, por mucho que proliferen y se eternicen. Los escondemos en las residencias porque nos recuerdan la decrepitud y la muerte, nos molestan con sus achaques o los toleramos cuando alcanzan la cima del Everest o corren un maratón marcha atrás, porque si no, no. Condescendemos con los viejos cuando no parecen viejos y cuando nos descubren el elixir de la eterna juventud. Se trata de una ficción, claro, pero la sociedad hipócrita ha creado sus propios esquemas de supervivencia. Escasean las vocaciones de geriatras, por ejemplo, y proliferan los cirujanos plásticos para socorrer la decadencia desde la apariencia. Hay una frase atribuida al Nobel brasileño Drauzio Varela que realmente nunca pronunció, pero que puede compartirse y hasta aplaudirse. En el mundo actual se está invirtiendo 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para las mujeres que en la cura del Alzheimer. De aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos acertará de saber para qué sirve. Que se mueran los viejos. Esto está sucediendo de manera inexplicable o inexplicada, no vamos a hablar de conspiraciones, y se está satisfaciendo el pragmatismo despiadado de Taro Aso, 72 añazos, exministro japonés de Finanzas, a quien indignaba la longevidad de sus compatriotas. O se dan prisa en morir nuestros ancianos, o no habrá manera de gestionar el sistema de pensiones y los costos de la sanidad pública. Esto, que parece una butad, lo dice el ministro de Finanzas de un país desarrollado, donde además hay una gran cantidad de personas mayores. Así que, como les dije que yo venía a hablar de aspectos éticos de la atención al anciano, que es de lo que yo puedo hablar un poco y vender la miel al colmenero, porque son ustedes los que están todo el día tratando con personas mayores, pues vamos a repasar rápidamente estos 4 principios. Bueno, la bioética no se reduce a los 4 principios que vienen de Childress y Beauchamp, sino es bastante más amplia. Pero bueno, el principio de beneficencia, que es el querer hacer el bien al paciente, lo que necesita el paciente, cuidar al paciente. El principio de no maleficencia, que también lo tenemos claro, el primum non nocere, el no hacer daño, eso es el principio básico. El principio de autonomía, que es la necesidad que tiene cada individuo de poder expresar su voluntad y de seguirla, que es lo que hemos estado hablando ahora mismo de la nueva ley que regula el apoyo a la autonomía de las personas, y finalmente el de justicia, que no significa dar a todos igual, sino dar a cada uno lo que necesita y no pedir más de lo que puede dar cada uno. Bueno, estos principios impregnan en la realidad toda la actuación médica en todos los ámbitos y también en el ámbito de la geriatría. Antes de meterme a la aplicación, a la parte de los geriatras propiamente dichos, quería hacer 2 minutos de reflexión sobre algo que me parece muy relevante porque va a caer al centro de la razón por la cual nosotros cuidamos y cómo los cuidamos a las personas mayores. Y es el concepto de persona. ¿Qué es una persona? Claro, entramos un poquito al mundo filosófico, ¿no? Persona, en principio, es un sujeto de derechos y de deberes, claro, esto es algo que... Pero, ¿quién es persona? Y esta pregunta, pues, bueno, está claro, todos somos personas. Bueno, persona es cualquier hombre, cualquier ser humano, o la pregunta que se hacen todos los antropólogos filosóficos, ¿qué es el hombre? O, como decía
Polo, un filósofo español que murió hace poco, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre en el sentido de ser humano, ¿no? Esta es la pregunta clave. ¿Quiénes somos nosotros? Decía un Jacinto Choza, un catedrático de antropología filosófica también. Ponte siempre en guardia cuando alguien diga la palabra nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Porque a lo mejor te está incluyendo en un grupo que tú no eres el que eres, ¿no? Al final hay dos conceptos básicos de persona. Todo ser vivo de la especie Homo sapiens sapiens mientras esté vivo, o todo ser vivo de la especie Homo sapiens sapiens que posea unas características concretas, que tenga autoconciencia de sí y racionalidad madura, que tenga una mayoría de edad legal, que sea varón o que sea libre. La persona en Grecia, el ciudadano libre y autónomo era griego, ateniense, varón y educado. Porque si no eras ni libre, ni eras varón, ni eras griego, ni eras ateniense, ni estabas educado, no tenías el valor de persona. O sea que realmente, enseguida, muy fácilmente, empezamos a poner adjetivos a la cualificación de persona. Y esto hace que o tiramos hacia una situación en la que toda persona, independientemente de sus condiciones y capacidad, todo ser humano de la especie Homo sapiens vivo es persona, o empezamos a ponerle características diferenciadoras. Y entonces nos podemos encontrar con cuatro grandes tipos de seres vivos. El ser humano persona, nosotros, los no seres humanos no personas. Hombre, hay que respetar la naturaleza, el ser humano, pero, en fin, yo tengo una amiga que cuando ve una cucaracha la invita amablemente a salir de casa, otros le echan veneno o la pisotean, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una persona. Pero aquí nos tenemos después con el problema más delicado, que son los no seres humanos personas. Y ahí tenemos todo el proyecto Gran Simio, aprobado por el Parlamento español, en el que se da una consideración de cuasi persona a, en concreto, los cuatro grandes primates, chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes, que parece que tienen una cierta capacidad mayor de autoconciencia de sí, de utilización de... Aunque parece que los más inteligentes y los únicos que son capaces de reconocerse a sí mismo en un espejo son los elefantes. Y luego estaría aquellos seres humanos que llaman algunos bioeticistas el ser humano no paradigmático. Es un ser humano que es de la especie Homo sapiens sapiens, que está vivo, pero que no tiene autoconciencia de sí ni racionalidad madura. Un embrión o un feto, un paciente en coma profundo, un paciente con una demencia senil avanzada, un paciente en coma o un niño. Peter Singer habla de que en el fondo el infanticidio es un prejuicio social que nos hemos creado porque nos dan pena los bebés, pero que realmente no se puede comparar a un bebé con una persona adulta que no tiene autoconciencia de sí. Esto tiene muchas implicaciones, porque si tenemos menor calidad de persona a una persona que no tiene unas ciertas características, entonces caemos muy fácilmente en la posibilidad de justificar algunas de las aberraciones en las que nos encontramos. Y entonces aquí viene el problema del valor de la dignidad. Dignidad, que es lo que se da a cada uno. Y aquí podemos distinguir la intrínseca, la indignidad de ser lo que somos, y la extrínseca. O sea, ahora viene el presidente del alcalde o no sé qué y tiene mayor dignidad que nosotros. A nosotros nos ponen en una esquina y a él le van a dar un café especial y no sé cuánto, ¿no? Bueno, esa dignidad de reconocimiento, de prestigio, pues está muy bien, pero no tiene nada que ver con la dignidad intrínseca de ser lo que somos. José Antonio Marina habla de un reconocimiento paulatino de la dignidad. Y es verdad como la esclavitud ha estado vigente, y sigue vigente en muchos sitios, hasta hace muy poco, y se ha ido reconociendo cada vez más que no hay ningún ser humano vivo que no tenga el mismo nivel de dignidad. Y entonces vamos a estas premisas morales apodícticas básicas de la dignidad de la persona, de que todas las personas tienen la misma dignidad y de que toda persona debe ser tratada como un fin y no como un medio.
¿Y por qué son dignas las personas? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos dignos y que nuestros pacientes sean dignos? Pues hay muchas opciones. Puede ser que pensemos que son dignos porque hay una ley nacional o supranacional que dice que lo dice, o que haya la Carta de los Derechos Humanos, o que haya una convención social. Dice, vamos, fue extraordinario, que ha escrito un libro que se llama Dignidad, fantástico, y que, por cierto, el sábado pasado presentó aquí en el Guimerá una obra de teatro buenísima, buenísima. Si alguien estuvo, luego la comentamos, El peligro de las buenas compañías. Y es una obra absolutamente excelente. Bueno, me gustaría entrar, pero no tengo mucho tiempo. Decía Javier Goma, en fin, un par de frases de ese libro. La idea de dignidad muchas veces se hace tangible cuando opone resistencia a causas que incluso pueden ser justas. La hegemonía de la mayoría, la felicidad del mayor número, el bien común o el interés general. La dignidad individual se percibe como estorbo a cualquier intento de cosificación, incluso aunque se invoque un valor positivo y prestigioso. El interés general cede ante el interés general prioritario, pero este cede ante la dignidad individual. La dignidad es aquello inexpropiable del individuo, que se resiste a cualquier proyecto que suponga su deshumanización. La dignidad es lo que estorba. Claro, porque lo vemos muy bien. Este viejo me estorba. ¿Y por qué no puedo hacer nada para quitármelo de en medio? Y ahí es donde reside la base de su dignidad. Su dignidad de ser una persona con todo el mismo valor que tenemos cada uno de nosotros. Y salta a la vista cuando resulta que estorba, cuando no podemos pasar, cuando el bien común, el bien de la mayoría, tiene que ceder ante la dignidad personal e individual. Bueno, entramos en batalla rápidamente. Esto está cogido de un trabajo de fin de máster, El edaísmo y la dignidad de las personas mayores en la sanidad, aspectos bioéticos, de una de las alumnas del máster de bioética que yo dirijo de hace un par de años, de Victoria Plasencia. Estamos ante una población vulnerable en muchos aspectos. Desde el punto de vista de la fragilidad, tenemos una población, unas personas que tienen una demanda mayor de cuidados y que tienen muchas veces una falta de cuidados necesarios porque necesitan el apoyo continuo para levantarse de la cama, para comer, para asearse, etc. Tenemos una población vulnerable a nivel mental por su demencia, por su envejecimiento, no solamente la demencia, sino el propio envejecimiento, la lentitud de las reacciones, y que implica que muchas veces haya un déficit en el consentimiento, en la información, en el consentimiento informado, y que haya un déficit en la sustitución, en la toma de decisiones. No sé si esto se ve realmente. Sí, más o menos. Bien. Tenemos también población vulnerable en el punto de vista social, de dependencia en la que muchas veces falla la confidencialidad, las historias de las personas corren completamente abiertas en las residencias, en los hospitales, donde hay una quiebra severa en la distribución de recursos, de forma que cuando hablamos de equidad estábamos hablando que dar a cada uno lo que necesita y aquí tenemos un déficit muy severo. Esto a veces estamos entre la ley de la selva ante los recursos o la protección del débil, y el débil es realmente un eslabón débil en la cadena de cuidados en las que tenemos. Y esto es lo que realmente debería plantearse, no la igualdad de lo mismo para todos, sino la equidad de dar a cada uno lo que necesita. Y es evidente que tenemos un déficit muy severo de ayuda y de apoyo a las personas dependientes. Sanitariamente, también tenemos un entorno sanitario en el que predomina el edaísmo, en el que al cabo de uno se va acercando, ¿no? Dice un anciano de 65 años, entonces te pones nervioso y dices, a ver, chaval, un momento, ¿no? Pero 65, 70, 75, 80, dice una persona anciana de 80 años que puede estar mucho mejor que alguno de nosotros. Y ahí tiene mucho que ver la discriminación a la hora de la atención de los pacientes y, por supuesto, el triaje
o la selección. Y en la epidemia de COVID hemos tenido un problema muy serio de reducción de las posibilidades de atención de estos pacientes. Y querría insistir aquí, porque luego va a salir en el PAC, en la planificación anticipada de cuidados. Es algo todavía muy importante de mejorar en el ámbito sanitario y en relación con la edad. El ser capaces de hacer una planificación anticipada de los cuidados. ¿Qué es? Bueno, lo saben ustedes mejor que yo, pero quiero recordarlo. Decisiones compartidas entre el paciente, el médico y la familia, y aquí salimos de la propia autonomía entendida en el sentido yanqui, ¿no?, de yo soy yo, independiente de nadie y conmigo que no cuenten, y esa discusión para saber cuándo seguir, cuándo parar, qué hacer, es en el fondo un reflejo con Clary que se queda reflejado en la historia clínica y que tiene que ver esa decisión compartida entre todos los actores. Es un poco lo que estaba antes diciendo Carmen de la tutela de hecho, que esto no está judicializado, es del ámbito clínico y médico, pero que tiene que entrar dentro de esa comunicación. ¿Cuántas no reanimar si paradas se ponen sin contar con el paciente o la familia? ¿O cuántas veces no se discute el alta a domicilio con tranquilidad y con serenidad y se le induce a irse a su casa si puede porque ya no hay nada que hacer y lo que tiene que hacer es morir en casa si quiere y si no quiere quedarse? En fin, ese tipo de discusiones son las que tiene que haber habitualmente. Y luego hay otra vulnerabilidad económica, que es la pobreza. La pobreza, la falta de acceso a cuidados básicos, la falta de autonomía para vivir en tu propia casa en condiciones con la ayuda necesaria. Esto lo oí en un tranvía el 28 de mayo del 19, en una cafetería, una señora mayor dice: la única forma de adaptarse al medio es mandar a tomar por culo la dignidad. Y es verdad, a veces no te queda más remedio que decir, bueno, aquí que me hagan lo que quieran, ¿no? Trujillo afirma que, el consejero, que abandonar a mayores en hospitales no es un atajo a una plaza sociosanitaria. Hay alrededor de 300 personas ingresadas en los hospitales de primer nivel que están dadas de alta administrativa y que están ocupando camas de agudos necesarias y carísimas porque no somos capaces de darle salida a esas personas. Estamos otra vez, podemos ir para atrás a lo que estábamos hablando de la vulnerabilidad económica, sanitaria y social. O sea, realmente estamos con un problema muy serio que repercute principalmente en las personas mayores, pero también en el resto de la población que no tiene acceso a los recursos que tendría que tener. Y finalmente, personal. Y aquí es donde voy a seguir y terminar la segunda parte de la presentación con la vulnerabilidad personal, la sensación de ser una carga. Y esta sensación de ser una carga se va a relacionar mucho con lo que vamos a ver ahora de las voluntades anticipadas y de la nueva ley de eutanasia. Bien, voy a entrar por aquí. Estábamos hablando antes de la planificación anticipada de cuidados. Y hace semana y media, 2 semanas, se reunió por primera vez la Comisión Asesora de Bioética de Canarias. Ya les digo que la Comisión Asesora de Bioética de Canarias es un engendro porque es una comisión asesora de la consejería que está compuesta por el consejero, el director del servicio, la directora de programas asistenciales, otro alto cargo de la consejería, una secretaria de los servicios jurídicos de la consejería y luego 6 expertos. Con lo cual, yo me pregunto a mí mismo para que me asesore a mí mismo, ¿no? Bueno, pues les asesoramos sobre el nuevo documento de voluntades anticipadas, de manifestaciones anticipadas de la voluntad. Ahora les voy a poner algunos párrafos para que vean el tipo de orientación y por qué hablo aquí de la vulnerabilidad de las manifestaciones anticipadas. La planificación anticipada de cuidados es un proceso continuo que exige un diálogo médico-paciente-familia, que es cambiante en el tiempo, a veces cada día, que está adaptado a las circunstancias de lugar y tiempo y que tiene una referencia clínica, es algo propio del ámbito clínico
y requiere, por tanto, un paciente capaz. Las manifestaciones anticipadas de voluntad son temporales, yo las hago en este momento. Es un diálogo paciente-funcionario, paciente testigo, paciente notario o paciente funcionario de la consejería. Es estable, o sea, yo lo hago cambiarlas es bastante complejo. Está tomado en unas circunstancias concretas de lugar y tiempo diferentes de las que son ahora en este momento, y además es sobre todo una referencia legal. O sea, esto lo hago en el ámbito legal para asegurarme que esto me vaya a hacer de esta manera y tal y cual. Y evidentemente solo se aplican en un paciente incapaz, porque si es capaz estamos dentro de la parte inicial, ¿no? Bueno, es importante porque esta población vulnerable es muy fácilmente inducible a tomar decisiones anticipadas que tengan que ver con el soy una carga, no valgo para nada, lo único que hago es causar problemas, yo no quiero que mi hija tenga que estar pendiente de mí, todo esto, que es muy diferente de, no está aquí puesto, pero de lo que se investiga actualmente en el deseo de acelerar la muerte, que se explica muy bien con la frase de toda la vida de la señora mayor: ay, Dios mío, llévame pronto, ¿no? El ay, Dios mío, llévame pronto, que muchas veces la gente dice, bueno, yo ya he cumplido, ¿no? Yo ya, si me muero, pues no pasa nada. Ese deseo de acelerar la muerte es distinto de si me pasa algo que me maten, ¿no? o que no me traten. Miren, se ve mal, pero lo siento, pero es que tenía que poner estos textos para leerlos. Estos son algunas de las frases que se han medio consensuado para que vengan en el nuevo modelo de manifestaciones anticipadas y que cada uno escoja lo que quiera. Dice: considero un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable incompatible con mi dignidad personal. Claro, a ver, yo soy absolutamente partidario de las voluntades anticipadas cuando hay una razón y están bien estructuradas, o sea, no. Pero estoy planteando el problema de la vulnerabilidad a la hora de... Cuando alguien le dice que no es incompatible con mi dignidad personal un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, estás induciendo a decir que eso no es digno, cuando la realidad es que hay mucha gente que vive con ese sufrimiento y es capaz de madurar con ese sufrimiento, ¿no? Cuando algunos padecimientos graves, crónicos o imposibilitantes, como enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer o cualquier otra, accidentes o situaciones irreversibles, provoquen un deterioro de mi personalidad y de mis facultades que den lugar a que sea incapaz de tomar conciencia de mi propia enfermedad y mi esquema de valores. ¿Les resuena la diapositiva anterior de quién es persona? Autoconciencia de sí, racionalidad madura, etcétera, etcétera. Claro, que yo no tenga capacidad para tener conciencia de mi propia enfermedad es una desgracia, y que tenga un sufrimiento es una desgracia, pero no quita ningún ápice de dignidad. Es todo lo contrario, la aumenta. ¿Por qué? Porque además estorba más. Por ello, aunque no lo exprese, no lo recuerde, o a juicio de otras personas no muestre signos externos de sufrimiento, deseo que se respete mi voluntad de no prolongar mi vida en el momento en que de forma irremediable me encuentre en algunas de las situaciones siguientes. Bueno, ya estás también, o sea, esto dice, bueno, es que si usted no lo quiere poner, no lo ponga, pero si pone y diga, si quiere ponerlo, lo pone, le estás induciendo a que lo ponga, ¿no? No poder valerme de forma autónoma y que requiera vigilancia constante o el ingreso en una residencia. ¿Es esto un sufrimiento insuperable, inabarcable y completo? Que no pueda valerme de forma autónoma para la realización de las funciones básicas de la vida, como alimentarme, asearme. Esto no es un sufrimiento terrible, porque son los ejemplos de cosas para las cuales yo quiero que no sigan conmigo, ¿no? Rechazo en estos casos todo tratamiento, intervención o procedimiento que contribuya a mantener mi vida y que sea inadecuado, fútil y desproporcionado, como técnicas de soporte vital, ventilación mecánica, diálisis, reanimación cardiopulmonar, fluidos intravenosos, fármacos, incluidos los antibióticos, hidratación, alimentación por sonda. O sea, aquí, sin embargo, es absolutamente preciso, ¿no? Con lo cual, realmente
este cuadro lo que hace es inducir a decir, mira, cuando usted no sea capaz de peinarse e ir al baño sola, es mejor que no le pongan ni siquiera antibióticos. Y dice, si se desea que no se prolonguen el tratamiento en el proceso final de la vida, si mi salud se deteriora de forma irrecuperable, irreversible, con síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía o incapacidad para la respuesta al tratamiento específico, en el caso de enfermedad grave incurable, estado vegetativo crónico, estado avanzado de enfermedad con pronóstico fatal, etcétera, etcétera, hasta el punto de perder el uso de mis facultades para prestar mi consentimiento o rechazo sobre el cuidado y el tratamiento que deseo recibir, deseo que se proceda de conformidad con las siguientes manifestaciones anticipadas. Que no se prolongue la vida ante situación irrecuperable e irreversible. Rechazo, en este caso, todos los tratamientos e intervenciones que sean inadecuados, fútiles o desproporcionados, etc. Pero fíjense que empieza a rechazar cosas que no responden a la buena práctica clínica. Suspender un tratamiento, luego si acaso vuelvo aquí. Suspender un tratamiento que es fútil, inadecuado, que lo único que hace es prolongar la agonía en vez de prolongar la vida, que produce más efectos secundarios que beneficios. Eso es mala práctica médica. Eso está prohibido que lo haga un profesional de la medicina. Si hace eso, está haciéndolo mal. Nadie tiene que pedir que no se haga algo que está mal hecho. Y por eso la limitación, adecuación del esfuerzo terapéutico y la aplicación de cuidados paliativos están en un mundo, en un continuo de diálogo paciente-médico-familia que intentan no prolongar la vida y no prolongar la agonía y que requieren una atención personalizada de cada individuo o individua. Y aquí bueno, el gran problema es la hidratación y la nutrición, o sea, hasta qué punto son cuidados o tratamientos. Es evidente que en una persona en las últimas horas de la agonía, la alimentación y la hidratación no tienen ningún sentido, pero un paciente con una demencia senil profunda que va a estar varios años necesita estar alimentado e hidratado, y si no, le estamos matando de hambre y sed. Yo rechazo profundamente la utilización de los términos encarnizamiento y ensañamiento, ¿no? Encarnizamiento, según la Real Academia, es la crueldad con que alguien se ceba en el daño de otra persona. O encarnizamiento es circunstancia agravante de la responsabilidad criminal que consiste en aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la comisión del delito. O sea, yo no te mato de una puñalada, sino de 18. Por cierto, el otro día me contó una directora médica de la Candelaria que llegó un paciente a urgencias por un intento de suicidio, que se había intentado cortar el cuello, se había clavado varias puñaladas, en fin, estuvo ahí y tal. Y bueno, lo trataron, lo sacaron para adelante y le llamaron al psiquiatra. Y el psiquiatra lo atendió y le dijo, pero hombre, por favor, ¿cómo se intenta suicidar? Y dice, es que mi vida es una mierda y tal, no sé qué, empieza a contar todas sus historias. Pero hombre, entonces no se suicide, pida la eutanasia. Esta es la vulnerabilidad de la que estoy hablando. Esta es la vulnerabilidad de la que estoy hablando. Esa persona necesita apoyo, ayuda, tratamiento y atención. Y no decirle, bueno, pues chico, mátate de una forma limpia para no manchar la casa de sangre, hombre. Bueno, y esto es lo que ocurre con la nueva ley de 2021 de 24 de marzo. Hablabas de la 2021, era la tuya, ¿no? Sí, la 821. La 8, la mía es anterior. Bueno, entonces, la eutanasia, hay mucha gente que considera que es un gran avance y hay algunas personas que realmente dicen, no, yo quiero que me hagan la eutanasia. Bueno, a mí me parece que en la inmensa mayor parte de los casos, y de hecho es lo que se ve la gente que se dedica a paliativos y ustedes que se dedican a geriatría, lo que hay es un deseo de no sufrir, un deseo de no ser una carga, el deseo de adelantar la muerte, el deseo de yo aquí que pinto ya, y el deseo de... Y luego hay algunos que dicen, no, a mí lo que me da muchísimo miedo es el dolor físico y no quiero pasar por el dolor físico.
aquí entre nosotros es una chorrada. El dolor físico es lo que se cura con fármacos. Lo que no se cura con fármacos es el dolor psíquico, el dolor social, el dolor personal, la sensación de que mi vida ha sido una mierda o que mis hijos no me quieren o que estoy abandonado. Eso no se cura con fármacos. El dolor físico es al que menos miedo hay que tener, porque si tienes dolor físico, cambia de médico, que te ponga un médico que te quite el dolor físico. Bueno, y habla de todo lo que tiene que tener para pedir la eutanasia, el disponer de la información por escrito sobre todo su proceso médico, haber solicitado dos solicitudes con 15 días de separación y no sé qué, sufrir una enfermedad grave e incurable y finalmente prestar consentimiento previamente a recibir. O sea, esto está todo muy estructurado, hay toda una serie de comisiones y tal. No voy a entrar a la ley porque ya la conocen ustedes. Pero hay un punto clave muy complicado, que es que dice en el artículo 2, en el párrafo 2, no será de aplicación lo previsto en las letras B, C y E, el disponer por escrito de información, el haber formulado dos solicitudes por escrito y sin ninguna presión externa, y C, prestar consentimiento informado previamente al acto, en el caso de que alguien haya puesto en las voluntades anticipadas que si me pasa esto, que me maten. Entonces, esto es un bucle que se ha cerrado muy mal, porque tenemos unos requisitos muy estrictos para la eutanasia en las personas que son capaces de tomar su decisión, pero en el momento en que son incapaces de tomar la decisión y estamos en una mayor vulnerabilidad, ahí todos estos requisitos se degradan profundamente. Sí, estamos a un minuto. Así que me quedan estas 30 de 31. Así que nos planteamos este nuevo derecho social, que sería las manifestaciones anticipadas en la eutanasia, que desde un punto de vista legal puede ser un gran avance en el sentido de que puedo disponer de mi vida en el futuro y cuando no sea capaz de tomar una decisión, pero en la práctica el problema del riesgo de discriminación y de riesgo real es el no ser una carga, el no quedar en manos de mis familiares, porque no me fío, por ejemplo, el miedo a perder autonomía, el miedo a perder cuidados, a que me metan en una residencia como las que he visto abandonada de cualquier manera. Y esto es un riesgo que aparece tanto a la hora de preparar unas manifestaciones anticipadas de voluntad como a la hora de solicitar la eutanasia. Y hay un riesgo todavía mayor por esta pendiente resbaladiza y porque, bueno, esto es una noticia, pues mira, no está, se han salvado. En Canadá ahora mismo hay una discusión sobre dos personas en concreto que estaban abandonadas sin ningún tipo de cuidado y a los que el propio Estado inició el proceso de eutanasia porque lo mejor para ellos era que se murieran y dejaran de estar ahí sufriendo y dando la tabarra. Volvemos otra vez a lo que estorba, la dignidad de lo que estorba. Esta es la última. Al final, los 4 principios de la bioética, que se han entendido casi siempre como contrapuestos, beneficencia frente a autonomía, justicia frente a no maleficencia, todos estos 4 principios que todos más o menos hemos oído hablar alguna vez, realmente solo funcionan cuando están adecuadamente integrados entre ellos. Cuando hay una autonomía que está de acuerdo con la beneficencia, que está respetando los derechos de la justicia para que pueda llegar los recursos a todo el mundo y que se evita en cualquier caso hacer daño. Y esa integración, normalmente se han planteado siempre los conflictos éticos o bioéticos como conflictos de oposición de los principios de la bioética, cuando realmente la única solución para poder seguir adelante de una forma bioética con la atención a los pacientes es conjugando los 4 principios y por ahí va, por ejemplo, lo de la planificación anticipada de cuidados en el que la autonomía del paciente con la beneficencia del médico y la justicia para buscar el mejor apoyo posible y sin hacer daño se ponen de acuerdo. Y sin embargo nos podemos ir al otro extremo de decir, bueno, como usted es una persona que está con esa fragilidad personal, social, cultural, etcétera, pues está más expuesta a ser manipulada en ese sentido.
Bueno, esto es más o menos de lo que yo venía a hablar. Muchísimas gracias.